Bienvenidos alumnos de Cefomín y amigos que nos acompañan en nuestra ya tercera clase sobre el Ministerio de los que Ayudan. Es un placer para nosotros que puedan acompañarnos nuevamente. En esta clase hablaremos acerca de no temer al liderazgo, a la organización o a la estructura dentro de las iglesias. Bien, comencemos. Es de suma importancia que tengamos un liderazgo, una estructura, una organización en la iglesia. Existen personas que pueden pensar que no se necesita tenerlo, pero si no lo hay, no podremos hacer todo lo que Dios quiere que nosotros logremos. Tal vez piensan de cierta forma que encajonan a Dios, pero imposible hacer eso. Absolutamente nadie puede hacer eso. Veamos lo que nos dice, lo que nos dice la Biblia. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Wow, lo dice en su palabra. Tenemos a un Dios que le gusta el orden. Por ende, Él sí le gusta la estructura, la organización y tener un buen liderazgo. Bien, ahora veamos un gran ejemplo en la Biblia. Tal vez algunos ya conozcan la historia de Moisés. El estudiar sobre él nos va a ayudar a quitarnos ese temor que le tenemos a la estructura, organización y liderazgo en las iglesias. Moisés era el pastor del rebaño más grande que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Se dice que los domingos en la mañana en su servicio tenía entre 4 y 6 millones de presentes. Muchas veces de nosotros queremos tener grandes multitudes dentro de nuestras iglesias, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer para poder tener esa multitud. Cuando en realidad la iglesia local esté dispuesta a tocar a las familias completas, entonces de verdad alcanzaremos las multitudes, pero el pastor principal no puede hacerlo solo. En este pasaje, Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña, que levantara las manos, y si él continuaba con las manos levantadas, continuarían ganando la guerra. Entonces, 2 personas fueron allá, Aarón y Hur, levantaron las manos a Moisés y se la detuvieron y continuó ganando la guerra, pero no perdamos de vista algo importante. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 17, veremos del 5 al 13. Nos dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá, o bien Meribá, por la resiña de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bien, en el versículo 5 nos dice, llévate también la vara con que convertiste en sangre el agua del río Nilo. ¿Qué simbolizaba la vara? Ella simboliza el poder de Dios. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que golpeara sobre el mar para que se abriera. Él no dijo que estrechara su mano, sino que dijo, estrecha esa vara. Así que no fue la carne, no fue Moisés quien abrió el mar. Más bien fue el poder de Dios, fue el que abrió esas aguas. De hecho, fue esta vara la que abrió el mar Rojo unas 5 millas, es decir, unos 7 u 8 kilómetros de largo. Este no era un río pequeño, ¿verdad? No, aquí estamos hablando del poder de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios también es simbólica del poder de Dios. Yo creo que le estaba diciendo simbólicamente a Moisés, si tú mantienes mi palabra en tu mano, Josué ganará la batalla.
Es decir, nosotros no estamos simplemente para apoyar la carne, sino para estar unidos con el varón de Dios conforme ministre en la palabra. Usted no está allí en su iglesia nada más para levantar las manos, así que debemos estar en completa unidad con ese individuo para que Josué allá afuera gane una batalla. Por lo tanto, esta debe ser la ilustración de la iglesia local. Moisés representa los dones del ministerio. Tenemos a Aarón y a un Hur. Uno es un levita y el otro es un sacerdote. ¿Qué era lo que más hacían? ¿Cuál era el ministerio de los levitas? Ellos eran los que ayudaban. Entonces, tenemos el ministerio de los que ayudan de un lado y del otro lado el liderazgo o el sacerdocio y los dones del ministerio en el centro. Todos estamos unidos y estamos haciendo una sola cosa. Estamos levantando la palabra de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué era tan importante que hubiera unidad entre ellos? Bueno, para que Josué pueda ganar una batalla. Pero desgraciadamente esto no es lo que vemos en la mayoría de las iglesias, ¿sí? Tenemos a un Moisés y él sí tiene la palabra de Dios. Tenemos individuos que están dentro del liderazgo, pero no están apoyando la mano del hombre de Dios. Están por acá llenos de orgullo y están comentando, bueno, yo siempre he sido un líder en todas las iglesias que he ido. Entonces, si el ministro me pone en una situación de liderazgo, a lo mejor le ayudo. También tenemos a los del ministerio de los que ayudan. Y Dios ha traído a esas personas a la iglesia, pero andan por acá llenos de egoísmo, queriendo tener un gran ministerio. Quieren hacer lo que ellos quieren. Y esa es la ilustración que tenemos en muchas iglesias. Déjeme preguntarle algo. ¿Por cuánto tiempo cree usted que va a poder aquí Moisés mantener las manos levantadas? Si mantiene él levantada la palabra de Dios, ustedes que son los Josués continuarán ganando sus batallas, porque la victoria solo viene a través de la palabra de Dios. Escuche, su pastor o ministro que dirige su iglesia no es un superhombre o supermujer. Esa persona no puede levantar la palabra todo el tiempo solo. Escúchenme ustedes que son los ministros. Usted no es un superhombre ni una supermujer. Posiblemente usted cree que puede hacerlo todo solo, pero gloria a Dios que estos que tienen el ministerio de los que ayudan van a dejar a un lado el egoísmo y van a ir a su lado y le van a tomar de su mano, y aquellos de liderazgo van a dejar a un lado su orgullo y van a ir junto a usted y le van a ayudar con la otra mano. Ustedes se llenarán de emoción cuando estas personas le levanten las manos. Yo sé que no deberíamos movernos por nuestros sentimientos, pero yo sé que ustedes sentirán algo y eso que ustedes experimentarán será la sensación de la victoria, sentirse victoriosos, y así es como debemos sentirnos todos al salir después de terminar la reunión de nuestra iglesia. Debemos salir felices. Sí, gloria a Dios, amén. Yo no soy un perdedor, soy victorioso. El diablo a mí no me va a estar incomodando, sino yo lo voy a incomodar a él. Pero esto solo podrá suceder si estamos levantando la palabra de Dios. Cuando los Josués se den cuenta de que esas manos nunca van a caer, es que en realidad estamos aquí para hacer más que solamente levantarle las manos. Estamos aquí para ayudar a levantar las manos que llevan la palabra de Dios. Y mientras nosotros continuemos ayudándole a levantar la palabra de Dios, Josué ganará las batallas. Esta debería de ser la ilustración de la iglesia local. ¿Es esto lo que ve la gente al entrar a su iglesia? ¿Ven la gente que llega el hombre de Dios con la palabra de Dios en la mano? Ven en ellos, ven a una mujer que tiene la palabra de Dios. La gente la gente que llega y visita y ve realmente a los que ayudan, ¿están ayudando al predicador? ¿Acaso ven hombres y mujeres que se aferran a la palabra de Dios? ¿Pueden ver que los líderes de la iglesia también están ayudando a levantar las manos? ¿Ven ellos la clara estructura y liderazgo? ¿Ven que hay un fundamento sólido? Jesús ha dicho, si ustedes me levantan a mí, yo atraeré a todos los hombres. ¿Están en su iglesia levantando a Jesucristo? Tal vez algunos dirán, eso hacíamos al principio, pero como que ya se empieza a bajar esa mano. Les diré con honestidad
que si ustedes no tienen funcionando eso así en su iglesia, ustedes tienen que comenzar a hacer esto y tienen que dejar a un lado el temor al liderazgo, a la organización o a la estructura para la iglesia local. De otra manera, la iglesia local no lo hará. Veamos cuáles son los propósitos de este ministerio. Primero, debe de haber una unidad. Estamos llamados a ayudarnos mutuamente en nuestro discipulado. Todos crecemos al desafiarnos y ayudarnos. Debe de haber una meta y esa es imitar a Jesucristo, caminar en sus huellas, llevar un ejemplo del más grande servidor de la iglesia, que es Cristo. Debemos de conocer su palabra, debemos de tener una relación con el Padre y debemos de obtener un corazón de siervo. Veamos el trato del pastor con los congregantes. Ustedes primeramente deben buscar gente de buen testimonio para servir y este testimonio lleva años construirlo y se puede perder en un solo día. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Este debe ser algo prioritario e inmediato. Tercero, ser llenos de sabiduría. Lleva tiempo, no es inmediato. Es por ello que debemos pasar tiempo con el Señor diario y no de vez en cuando. Cuarto, una imposición de manos y oración. Esta es la forma pública de separar a alguien para la obra y el llamado de Dios y obtener un corazón de siervo. Se preguntará, ¿por qué estos requisitos? Sencillo, para elevar y subir el estándar del servicio a Dios en la iglesia y así subir el estándar de Cristo y la gente que pueda ver en nosotros a Jesucristo. El propósito de Dios para con nosotros no es quedarnos sentados esperando que el regreso de Jesús redime el mundo. Él quiere que su vida marque la diferencia ahora. Está llamado a ser bendición para aquellos que le rodean. Bien, en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 7, nos dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o paciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Que al final de nuestro servicio no busquemos recompensa alguna, sino solo poder decir, siervo inútil soy, pues lo que debía hacer fue lo que hice. Piensen que no han hecho más que lo que tenían que hacer. Las recompensas de Dios son por gracia, no por méritos. Le haré unas preguntas. Primeramente son dirigidas para aquellos que son líderes, ustedes que se encuentran en una posición de liderazgo. ¿Dónde queda usted en este cuadro? ¿Va usted tomado de la mano con el varón de Dios o la mujer de Dios? ¿Están ustedes en unidad de acuerdo para hacer una sola cosa y eso es levantar el poder de Dios de modo que Josué pueda ganar la batalla? ¿O está usted lleno de orgullo? Ya es tiempo que regresemos a nuestro lugar. Ahora bien, las siguientes son para aquellos que se encuentran dentro del ministerio de los que ayudan en la iglesia. ¿Va usted tomado de la mano con el varón o la mujer de Dios? ¿Está usted en unidad y de acuerdo para hacer una sola cosa? Y eso es levantar la palabra de Dios, el poder de Dios, de modo que Josué pueda ganar la batalla. ¿O usted está lleno de egoísmo tratando de tener su propio ministerio y sus propias ideas? Yo creo que usted puede contestar estas preguntas. No tenga miedo al liderazgo, a la organización o la estructura. Cuando la iglesia esté dispuesta a cuidar las familias de Dios, entonces podremos alcanzar las multitudes. Es tan importante como miembros de la iglesia que ayudemos al ministro principal. Dios necesita de personas que le hagan caso, que digan, sí, Señor, voy, sin pedir garantías ni estudios de factibilidad. Recordemos que a Dios le gusta tener un orden, porque solo así podremos lograr lo que Él quiere. Debe de existir una unión entre los dones de los ministros, ministerio de los que ayudan, así como el liderazgo. El pastor no puede hacerlo solo. Se necesita que el ministerio de los que ayudan y el liderazgo estén realmente comprometidos y unidos junto con él.
Debemos estar juntos para poder ganar la guerra. Recuerde que la gente estará centrada en el ejemplo que estemos dando como iglesia. ¿Qué es lo que estamos mostrando a los nuevos congregantes? ¿Cuál es la primera imagen que ellos ven? ¿Una buena organización, estructura y liderazgo? ¿O un desorden y caos del cual no se puede encontrar ni pie ni cabeza? Recuerde que el ministerio de los que ayudan no es llamado a un ministerio propio ni a una posición, ya que el ministerio está llamado a servir al cuerpo de Cristo. Recuerde que el orden produce bendición, de lo contrario no produce frutos. Recuerde que no estamos buscando un título, una posición o un escalafón, ni un estatus social en la iglesia, porque todas esas cosas no mueven a nuestro Dios, sino nuestro servicio. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, nos dice: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es importante saber que el siervo de Dios está hallando la vida, y la vida en abundancia, en excelencia. ¿Cuántos de ustedes han hallado la vida? Pero lo más importante no es quedarse con la vida abundante, sino poder compartirla con otros, porque por eso Jesús escogió a sus 12 discípulos, para compartir con ellos lo mejor de su vida. Recordemos lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 a 24. Obedezcan el mensaje de Dios. Sí, lo escuchan, pero no lo obedecen. Se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Usted debe de crecer, de emprender, prepararse. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar de día y de noche. La meditación es un mantenimiento preventivo para la mente. Es renunciar a la prisa y decir: ya leíste, pero ¿qué fue lo que te dijo Dios? David amaba meditar en su palabra, pensar en ella en todo tiempo. Es nuestro alimento espiritual. Su palabra es nuestro alimento espiritual. En ella podremos descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No quedárnoslo en la mente, sino llevarlo al corazón y convertirlo en voluntad. La Biblia dice que tenemos que cambiar, debemos de ser hacedores de la palabra. Mire, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Bien, si yo la leo, se convierte en una Biblia leída, ¿verdad? Bueno, pero si yo mastico esa palabra, es decir, la obedezco, esta se convertirá en mi alimento espiritual. Por lo tanto, seré lo que dice que soy. Y yo soy una hacedora de la palabra. Así que no tengamos miedo de hacer las cosas en un orden, con una organización, estructura y liderazgo, porque así es como a nuestro Señor le agrada hacerlo. Observemos nuevamente lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Él nos dice cómo se deben hacer las cosas, no solamente con orden, sino además decentemente, lo que significa con decoro, distinguidamente, bien hecho, honradamente. Así que no basta con hacer las cosas ordenadas, pues puede pensar que al ser un hombre ordenado usted esté bien. Pues no. Además, deben de ser hechas decentemente. Y es que si voy a servir las mesas, lo haré distinguidamente y con orden. Si voy a lavar los baños de la iglesia, lo haré decorosamente y con orden. Si voy a tomar algún ministerio, lo haré de la mejor manera posible y con orden. Y así usted puede aplicarlo a todos los ámbitos de su vida. Si usted va a tener alguna mínima responsabilidad, por más mínima que sea, deberá hacerlo decentemente y con orden, entendiendo que al Dios que servimos es un Dios de orden, un Dios santo, excelente, sublime, celestial y perfecto. Por lo tanto, no merece las obras de su parte, no merece lo que le salga. No merece la mitad de usted, sino que merece lo mejor, lo más decente y ordenado. El deseo de Dios es que estemos con Él para restaurar nuestra relación con Él, nuestro compañerismo con Él, así como el Hijo se acerca con su Padre.
En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación es permanente a lo que se refiere cuando dice venid a mí. Le está invitando a venir al trono celestial, aun cuando él sabe que ha tenido derrotas y también victorias. En esto tenemos un gran privilegio que aún en el Antiguo Testamento no tenía. Pero la gente prefiere ir al médico en lugar de ir con Dios, ir al cine en lugar de ir con Dios, ir con los amigos en lugar de ir con Dios, ir a divertirse en lugar de Dios, ir al psicólogo en lugar de Dios. Cuando en realidad en la vida sería mejor si aprendiéramos este secreto de Mateo: venid a mí, que hace que nuestro yugo sea fácil y ligera la carga. Veamos algo sobre los pastores. El pastor tiene derecho a pedir ayuda. Su papel lo definimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde se habla de él. Vayamos a este capítulo, nuevamente, Apocalipsis 2, del versículo 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un ángel es un mensajero, según este versículo, y el pastor no es otra cosa que un mensajero que da el mensaje de Dios. Cuando usted conoce estos principios, puede estar sirviendo por amor. Cuando usted ha dejado de servir, es simplemente porque ha perdido su primer amor. El pastor es responsable de lo que suceda en la iglesia y multitudes de sus ovejas, pero también el ministerio de ayuda deberá dar cuentas de lo que le ha pedido el pastor. Cuando usted sabe que el llamado cualquiera que sea es de Dios, lo respeta y lo honra. El ministerio de los que ayudan deben respetar y honrar su liderazgo. Todos tenemos un llamado al ministerio de ayuda. La mayor parte del cuerpo de Cristo está formado por el ministerio de ayuda. Si usted no tiene llamado, unción, gracia para estar detrás de un púlpito, no lo force. Busque cuál es su llamado dentro de usted, porque donde esté su llamado está la unción. Veamos algunos aspectos del púlpito. Mire, aunque es el más visto, no es el más importante. Solo si es su llamado, prosperará, será feliz y además se le hará fácil. Todo aquello que usted critica es su don. Si usted critica barrer, tome usted la escoba y comience a barrer. Si critica la ortografía, póngase usted a redactar el folletín. Por ello, es de suma importancia tomar cuidado a quien se llama al ministerio, ya que si no van a terminar el maratón, es mejor que no se meta. No debemos poner inmaduros en los ministerios. Dios es el que da el llamado y la unción. Hay quienes son buenos solo cuando reciben órdenes. Tomemos en cuenta estos consejos. Cuando usted tiene un llamado de Dios, no lo necesita presumir. La gente le reconocerá en el ministerio y el llamado. La mayor parte de las veces que viene un profeta a su vida a confirmar algo es porque usted no está conectado con Dios. Está teniendo negligencia en la lectura de la palabra y solo buscan y quieren que les lean su horóscopo. Muchos dicen: Dios, quiero confirmación. ¡Qué feo! Es como si usted le dijera a su esposa o bien esposo: te amo. Y ella o bien él le dijera: quiero confirmación. Con esa actitud usted le está diciendo a Dios mentiroso, porque usted quiere confirmación,
pero en realidad es porque usted no está acostumbrado a la voz de Dios y por lo mismo no la reconoce. La voz de Dios solo la aprende a reconocer cuando usted tiene comunión constante con Él. Recuerde que no todo el que da profecía, pues es profeta. Haga lo que los hombres grandes hacen y verá lo que ellos ven. Cuando usted tiene un don, debe practicarlo y darle tiempo, porque nada se logra sin esfuerzo. Bien, la tarea de esta semana es la siguiente. Estudie y repase el libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 5 al 13. Después conteste usted las siguientes preguntas. ¿Qué representa Moisés en este pasaje? ¿Qué importancia tiene la vara de Moisés? ¿Qué papel hicieron Aarón y Hur en la victoria del pueblo de Dios? ¿Qué lecciones puede aprender de esto las iglesias? Recuerde que sus tareas deberán ser enviadas un día antes de nuestra siguiente clase, especificando el nombre de la materia. Ahora bien, ¿ora usted a diario por sus seguidores y por sus líderes? Tomemos este tiempo para orar. Cierre usted sus ojos y acompáñeme, por favor, en esta pequeña oración. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te agradecemos por esta ilustración. Te pido por cada una de las iglesias que nos están viendo en este momento, por los líderes de las iglesias, por aquellos que creen que pueden hacerlo solos, por los del ministerio de ayuda, a que ya no tengan orgullo, a que tomen del brazo a su ministro principal de sus iglesias y que estén en total unidad, levantando solamente el nombre de Jesús. Hazles saber que no están ahí para su propio ministerio, sino que están para poder levantar el poder y la palabra de Dios y que Josué pueda ganar la batalla. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta tercera clase. Deseo que haya sido de mucha bendición. Recuerde que Dios necesita de muchas velas para usar grandemente en su obra, apoyando a las estrellas con su misión, fidelidad, compromiso, teniendo ellos fe de que ese ministerio va a crecer. A Dios le gusta estar donde Él está a gusto y lo ama. Él le va a dar bendición a su vida. Por lo tanto, entendamos que no debemos de temer a la organización, estructura y liderazgo, sino más bien aprendamos a comprometernos con Dios, apoyando a nuestro pastor. Él no puede hacer todo solo. ¿Recuerda usted al paje de armas? Bueno, hagamos nuestro compromiso con Dios, apoyando a nuestro pastor. Mientras haga lo que Dios le diga que haga, iremos con Él para ayudarle. Nuestro Señor Jesús vino a servir y a dar su vida para salvar a su pueblo. Él es el sacerdote que renovó el sistema del antiguo pacto, al dar su vida por nosotros en la cruz, para que pudiésemos tener una relación viva con el Padre. Usted es llamado a manifestar su realeza en su vida por medio del servicio y del amor a los demás y a ministrar a los que le rodean para que tengan una mayor comunión con Dios. Dios quiere hacer obras impresionantes a través y en colaboración con usted para que puedan ser un milagro para los demás, un canal de bendición para los que le rodean y milagros que ocurran en sus vidas a través de ustedes para la gloria de Dios. Nos vemos en la siguiente clase y que pase usted una bendecida noche. Gracias.